está con nosotros el señor Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía por el Nuevo Liberalismo. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y al señor Carlos Fernando Galán. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por este espacio. Gracias por la oportunidad de dialogar sobre la propuesta para Bogotá. Bueno, pues empecemos porque usted está de afán y lo veo en un carro. Usted dice que tiene la capacidad de generar acuerdos. ¿Cómo va a ser el milagrito de que Petro llegue a acuerdos con usted cuando él no ha hecho acuerdos con nadie y es de alguna manera muy llevado a su parecer, según él, por principio? Pues ese va a ser uno de los retos que tenemos en la alcaldía. Yo creo que parte de eso se va a poder resolver en buena medida con el mandato que me den los ciudadanos. Los ciudadanos van a expresarse en las urnas y yo creo que es importantísimo pues plantear eso de esa forma, decirle al presidente de la República: presidente, nosotros respetamos la institucionalidad nacional, pero creemos que usted debe respetar la institucionalidad bogotana. Bogotá va a tomar una decisión al elegir a su alcalde y eso es un mandato de cómo debe actuar el alcalde, y esperamos que el gobierno nacional respete Bogotá y apoye a Bogotá en esa decisión que va a tomar en ese día los bogotanos. Pero de alguna manera usted ha escuchado a la alcaldesa permanentemente patalear y decir que Bogotá se respeta, pero ella considera que el gobierno Petro no la respeta ni respeta las decisiones en pro de Bogotá que ella dice representar. Entonces no le va a quedar fácil. No, no va a ser fácil, pero digamos, para mí es importante precisamente el día de la elección. Es decir, la alcaldesa fue elegida hace 4 años, los retos eran distintos, el presidente era otro. El presidente considera, creo yo, pues, al haber sido elegido presidente de la República, que tiene un mandato y que ese mandato también influye en lo que él quiere hacer en Bogotá. Pero va a haber una nueva decisión de los bogotanos y es elegir un alcalde que tiene posiciones distintas a las del presidente en varios frentes. En el metro, yo creo que el metro hay que continuarlo como está pactado. Por ejemplo, en la avenida Boyacá en el norte. Entonces yo sí espero que el presidente entienda ese mandato que voy a tener como alcalde si los bogotanos me eligen, y lo respete. ¿Y lo respete qué significa? Que garantice que aquellos proyectos que yo he planteado que hay que hacer sean acompañados por el gobierno nacional. Usted dice que va a ser el metro elevado y que va a darle continuidad a la segunda línea del metro. Si así fuera, y si usted lo logra a pesar del gobierno Petro, usted va a tener una ciudad sobreendeudada que le va a dar un margen muy pequeño para inversiones. ¿Cómo piensa solucionar ese problema? Porque sin plata es muy difícil gobernar. Pablo, efectivamente Claudia López va a dejar a Bogotá con una deuda cercana a los 12.4 billones de pesos. Este año el servicio de la deuda va a estar alrededor del 1.4, 1.5 billones de pesos. Y el año entrante, y a partir de, digamos, el año entrante, nuestro gobierno, por ejemplo, los compromisos con cargo de viviendas futuras van a ser cercanos a los 4 billones de pesos. Entonces, va a haber un reto. No, las finanzas de Bogotá son sanas, el nivel de endeudamiento cumple en cierta forma la norma, pero no hay un espacio significativo para endeudamiento. Nosotros calculamos que el espacio para un gobierno nuevo de endeudarse va a ser alrededor de 3 billones de pesos, que es muy inferior a lo que ha podido endeudarse en este gobierno. ¿Cómo podemos enfrentar este reto? Primero, trabajar en lograr que, por ejemplo, Bogotá tiene una cartera de 10 billones de pesos, o sea, contribuyentes le deben a Bogotá 10 billones de pesos, la mitad de eso son recursos de intereses, cerca de 4.9 billones. Entonces yo voy a plantearle al gobierno nacional la posibilidad y al Congreso de llevar una norma que permita aliviar los intereses para promover el pago de buena parte de esa cartera. Eso va a ser una fuente de recursos importante. Segundo, pues ese cupo de endeudamiento que le mencionaba. Tercero, vamos a buscar herramientas complementarias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, eventualmente las alianzas público-privadas. Bogotá puede construir infraestructura a través de alianzas público-privadas. Ya vamos a avanzar, espero yo, en lo que tiene que ver con el Campín. Ustedes saben el nuevo proyecto que hay para el Campín. Ese proyecto tiene un costo entre la construcción y lo que significa la concesión de esa operación cercano a los 2.4 billones de pesos, y va a ser por alianza público-privada. La cárcel distrital en la segunda fase también podrá ser por alianza público-privada, y buena parte de las vías que vamos a construir, por ejemplo, la conexión Bogotá-Calera, tendrá que ser con un peaje y financiada a través del peaje. Entonces la apuesta nuestra es ver cómo podemos conseguir algunos recursos para proyectos de obra pública financiados por el distrito, pero convocar a los privados para otros proyectos.
Ya que usted habla de las alianzas público-privadas y en particular menciona La Calera, los accesos a Bogotá son un caos. Aparte del de La Calera, lo de la autopista norte, que hoy se está atendiendo por un convenio entre la ANI y el IDU, pero no se está haciendo nada en la 80 ni en la autopista sur. ¿Usted cómo piensa solucionar el tema del caos en los accesos a Bogotá diferentes a La Calera que están desatendidos? Bueno, en el norte ya está contratado Accesos Norte, eso va hasta la 200, séptima y autopista norte. Eso tiene que ser complementado con la avenida Boyacá, porque si no hacemos la avenida Boyacá hasta el norte, estamos trasladando el trancón básicamente unas cuadras, pero no estamos resolviendo el problema. Entonces, eso va a ser muy importante. A mí me preocupa mucho que han tratado de bloquear el proyecto de la Boyacá al norte. Nosotros vamos a empujarlo y pedimos también que la ciudadanía nos acompañe con ese mandato, de que Bogotá tenga la Boyacá hasta el norte. Está el complemento de la calera que mencionábamos. Hay otro que no se menciona muchas veces, pero para mí es muy importante también, y es lo que se llama la Avenida Los Cerros. La Avenida Los Cerros es básicamente la circunvalar que puede continuarse hacia el sur, inclusive a la salida de Villavicencio. Y la apuesta nuestra es que esa obra se haga, tiene estudios, tiene algunos tramos construidos, hay que ampliarlos, otros hay que hacerlos, pero eso será parte también de las conexiones, digamos, con las entradas de Bogotá. En la 80 nosotros le apostamos a ampliar la 63, que vaya hasta Funza. Vamos a apostarle también a la calle 13. En este gobierno de Claudia López se cayó, al parecer, por declararse desierta uno de los tramos de licitación de la 13. Nosotros vamos a reactivar eso para que se haga la calle 13 también. Y ese complemento nos va a permitir tener una mejor infraestructura de entrada. Queda faltando solamente la autopista sur y ahí vamos a trabajar con la Nación en una alternativa que complemente lo que significa la ALO Sur a lo centro, que ya está en construcción, pero que requiere evidentemente también de una obra que mejore la entrada por autopista sur. Bueno, pero ahí me embolató porque me dijo, para la 80 vamos a prolongar la 63 hasta Funza, pero la 80 no le van a hacer nada. Sí, la entrada de la 80 también. Hay un anillo logístico de Occidente que conecta la 63, la 80, la calle 13 también, con el anillo de Occidente que va por fuera de Bogotá. Eso le vamos a apostar y eso va a complementar y a distribuir mejor la entrada de Bogotá por el Occidente. No es solamente la 80, hay que mejorar la entrada por la 80, pero hay que complementarla con la 63 y con la 13 para que se distribuya la entrada a Bogotá de Occidente. Ya, me mencionó también la Avenida 68 y al mencionarme la Avenida 68 no me mencionó la Reserva Van der Hamen. ¿Va a continuar con el trazado que está proponiendo la alcaldesa? A ver, la Boyacá es la que pasa por la Van der Hamen en una parte, ya está en proceso de sustracción, y fue aprobada la sustracción en la CAR de ese tramo, está pendiente la licencia de construcción de esa vía. Yo voy a continuar ese proyecto para que se haga, eso pasa por un pedazo, digamos así, en la Van der Hamen, pero yo estoy convencido que con la ingeniería actual uno puede diseñar esa obra de tal forma que no afecte ese elemento clave que es la Van der Hamen, que garantice que pueda mantenerse la conectividad, que es la apuesta principal del profesor Van der Hamen, es conectar los cerros orientales con el río Bogotá. Parte es hacer bien la Boyacá y otra parte, Paulo, es también revisar lo que tiene que ver con la avenida, con la autopista norte. La autopista norte pasa por el humedal Torca Guaymaral, eso fue construido encima del humedal y la apuesta ahora es elevar la autopista para reconectar el humedal, eso está contemplado también en Accesos Norte. Mencionó también la cárcel como uno de los objetivos de las alianzas público-privadas. Su competidor, el señor Molano, está proponiendo una megacárcel del tamaño de la de Bukele. ¿Usted de qué está hablando cuando habla de la cárcel a través de asociación público-privada? Bueno, Bogotá tiene la Picota, la Modelo, el Buen Pastor y la cárcel distrital. La distrital es para personas sindicadas, no para condenadas. La distrital funciona mejor que las otras cárceles, no funciona con el IMPEC, y eso pues es una diferencia clave que permite que esa cárcel tenga unas herramientas distintas. La apuesta nuestra es que el predio que se le entregó a Bogotá en la Picota sirva para que Bogotá construya una segunda fase de la cárcel distrital, que es para, repito, sindicados, no para personas condenadas. Hoy tenemos a 500 policías, por ejemplo, cuidando personas detenidas en las estaciones de policía. Eso no tiene sentido.
Las estaciones de policía no son para tener personas detenidas. Entonces, esa cárcel la vamos a hacer en ese predio. El proyecto, según el lote, permitiría una construcción de alrededor de una cárcel para 2.500 reclusos, y eso lo vamos a hacer por alianza público-privada también, para que tengamos al final del gobierno ampliada la oferta, porque hoy la situación es crítica, el hacinamiento en estaciones es crítico y en las mismas cárceles de Bogotá. La alcaldesa parece estar gobernando como si fuera a ser presidente y plantea que Bogotá vaya a tener una policía propia de Bogotá. Simplemente presentó un proyecto de ley, pero la realidad de eso depende del Congreso. ¿Usted qué piensa de la iniciativa de la alcaldesa de tener una policía propia de Bogotá? Pues mire, yo no estoy de acuerdo con una cárcel, perdón, con una policía específica para Bogotá armada dependiendo del gobierno distrital. Yo creo que Bogotá necesita fortalecer la policía metropolitana, especializar a los policías que están operando en Bogotá, entrenarlos mejor, tener una mejor coordinación. Por ejemplo, el reto principal es cambiar el enfoque para un enfoque que tenga la capacidad de enfrentar a las bandas delincuenciales que operan en Bogotá. El grueso de la delincuencia en Bogotá está relacionado con bandas delincuenciales que operan y que controlan mercados ilegales. Entonces, la apuesta mía es fortalecer a la Policía Nacional y no crear un cuerpo armado que puede ser, digamos, eventualmente politizado, lo cual sería un desastre. No puede ser ese el camino. La apuesta es la policía actual, fortalecerla. Pero la alcaldesa dice que es que a Bogotá la policía siempre le hace conejo. De hecho, se ha denunciado que hay cantidades de vehículos de la policía que están abandonados porque no tienen la revisión técnico-mecánica y por otra parte que los policías de Bogotá los mandan para todos lados, aparte de que los ocupan en otras cosas como cuidar embajadas, ministerios, escoltas, etcétera. Cómo va a lograr usted que la policía, que a pesar de que usted, si es el alcalde, sería el jefe de la policía, pues la policía es una policía nacional que obedece al comandante general de la policía, que le obedece al gobierno nacional y no a usted? ¿Cómo piensa evitar el conejo? Bueno, en Bogotá podemos, bueno, primero, cualquier recurso que el distrito le meta, digamos, a la policía tiene que venir con un convenio que garantice que los policías no salen de Bogotá. Es decir, si vamos a entrenar policías, seguirán en Bogotá y no se reducirá por ningún motivo el pie de fuerza a Bogotá. Segundo, Bogotá puede, con lo que tiene hoy, hacer más cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Liberando a la policía actual de labores administrativas que le hemos cargado. Eso no tiene sentido. Hay policías cumpliendo labores administrativas que podría cumplir otra autoridad. Por ejemplo, inspectores de policía podrían cumplir la función que hoy cumple la policía. Una cosa es ser inspector de policía, es distinta a la policía, y vamos a garantizar que Bogotá tenga muchos más inspectores de policía que cumplan, por ejemplo, la vigilancia del cumplimiento del código de policía, y que eso no se le cargue a la policía. De esa forma liberamos policías, así como con el tema de la cárcel. Si usted construye esa cárcel y garantiza que haya un cupo para las personas detenidas indicadas, no va a tener 500 policías cuidándolas como ocurre hoy. Con esas herramientas podemos aprovechar mejor el pie de fuerza de la policía hoy que existe en Bogotá y tener un mayor impacto. Obviamente vamos a insistirle a la nación que nos dé más policías. Yo no voy a renunciar a eso. Yo sí voy a insistir al presidente de la República que nos dé más policías, porque Bogotá tiene un déficit de policía. Deberíamos tener alrededor de 24.000 policías y apenas tenemos 16.000, un poco más de eso. Y eso pues está impactando obviamente la seguridad de Bogotá. Usted ha planteado una reducción progresiva de los impuestos, perdón, del costo del transporte en público en la ciudad sin que esto afecte la calidad del servicio. Pero el presidente le salió adelante y salió a ofrecer que el transporte público fuera gratis y que simplemente fuera subsidiado por algunos estratos en las tarifas de energía. ¿Qué opina usted de esa propuesta? A ver, yo creo que no hay nada gratis, Pablo. Eso no existe. Nada es gratis. Todo se cobra por alguna vía. Y hay que entender eso. Entonces, lo que yo he planteado es que Bogotá puede avanzar primero en estabilizar la tarifa, en aumentarla, y eso se logra con recursos, por ejemplo, que provengan del Plan de Desarrollo Nacional, que estableció un artículo que permite financiar una tarifa diferencial para estudiantes. Entonces, eso es un primer paso, recursos para eso. Segundo, nosotros vamos a tener un compromiso distrital que permita mantener la tarifa el próximo año sin aumentarla y ampliar inclusive los subsidios que hay para población Sisbén A y B. Hoy reciben
30 viajes mensuales a una tarifa de 2.300 pesos, que es 650 pesos menos que la tarifa normal. Nosotros vamos a ampliar eso a 40 viajes a 2.000 pesos. Pero el reto para poder mantener ese congelamiento de la tarifa y esa reducción para ciertas poblaciones depende de que la nación cumpla lo que está en el Plan de Desarrollo Nacional, por una parte, y segundo, que avancemos en reducción de colados. Hoy pierde el sistema 620.000 millones de pesos al año solamente del troncal por cuenta de los colados. Y si uno le sumara el hueco que generan los colados en el SITP, que son los buses azules, los zonales, podemos estar hablando de más de 1.5 billones de pesos en total que se pierden por cuenta de gente que utiliza el sistema y no paga. Entonces, para poder hacer la propuesta nuestra, que es viable, a diferencia de la del presidente, que es una locura, necesitamos el compromiso de la nación, del distrito y de la ciudadanía. La del presidente, ¿por qué digo que es una locura? Porque básicamente lo que plantea el presidente es que se cobre vía tarifa de la luz un segundo predial. ¿Por qué? Porque el déficit que hay del sistema del Fondo de Estabilización Tarifaria es de alrededor de 3 billones de pesos. Entonces, si uno cogiera ese déficit que hoy es cubierto por el distrito y buscara el resto del costo de operación para cubrirlo y no cobrarle a la gente, tendríamos que cobrar cerca de 3 billones de pesos. Eso es un 75, un 80% de lo que la gente paga por predial. Entonces, es duplicarle el predial a la gente. Eso es imposible. Eso no se puede hacer por esa vía. Ya, vemos una cantidad de revuelo alrededor de un posible apagón. Las asociaciones de distribuidores de energía, los exministros de energía, todos plantean que ante la situación donde no hay unos giros del gobierno que se les hayan hecho, puede llevar a que haya un apagón. Ese apagón, si se diera, sería dramático. ¿Usted qué opina de la situación? Me preocupa mucho, Pablo, y entiendo que eso tiene que ver también con una frenada. 3 proyectos de transmisión que tienen que ver con un proyecto que es Sogamoso Norte, Nueva Esperanza, Chivó Norte 2 y Virginia, Nueva Esperanza. Esos 3 proyectos de transmisión tienen un problema de licencia en este momento, eso los ha atrasado y yo voy a llegar a trabajar obviamente con el gobierno nacional, a presentar los acuerdos con el Grupo Energía de Bogotá para que el tribunal permita avanzar en esos proyectos o de lo contrario, si no se terminan en 2 años, tendremos un elemento adicional que afectará la posibilidad de que tengamos un racionamiento de energía. ¿Tiene alguna fórmula para reactivar la construcción en Bogotá que hoy en día está deprimida precisamente por el cambio de estrategia en la asignación de los subsidios para Sí, la vivienda popular de interés social y de interés prioritario? sí, Pablo, mire, en este momento estamos viendo una caída de la construcción en Bogotá en términos de licenciamiento y de ventas. Eso ya está llegando, digamos, a una caída cercana al 60%. No se está viendo todavía eso en el impacto en el empleo, porque eso tarda, porque hoy estamos construyendo lo que se licenció y lo que se vendió en los 2 años anteriores, más o menos. Entonces, el impacto en el empleo va a ser el año entrante y el siguiente. Por eso nosotros hemos diseñado una política contracíclica que busca generar cerca de 20.000 subsidios. Alrededor de eso estamos buscando llegar un poco más, pero alrededor de 20.000 subsidios de una especie de programa Mi Casa Ya Bogotá, capítulo Bogotá, para poder reactivar la economía, particularmente la construcción, que genera, por un lado, 5 empleos directos por cada vivienda y, por otro lado, una activación de diferentes cadenas productivas que le generan al distrito también un aumento de los ingresos tributarios. Entonces, sí tenemos ese proyecto, nos parece fundamental y va a venir de la mano, perdón, de políticas para implementar el POT. El POT de Bogotá tiene unos retos complejos en este momento y requiere de una reglamentación adecuada que permita, por ejemplo, aprovechar herramientas importantes. Una herramienta importante es licenciamiento directo para renovación urbana a predios de menos de 1.000 metros cuadrados. Bogotá necesita eso y necesitamos activar eventualmente lo que es la renovación urbana alrededor de los corredores de movilidad. Esos corredores de movilidad tienen una problemática. Usted sabe que en Bogotá usualmente se ha generado una dinámica que tiene que ver con los corredores de movilidad alrededor de los portales de Transmilenio, pero el grueso de eso ha sido para el distrito, perdón, para el privado. Nosotros le vamos a apostar a que haya una activación de renovación urbana alrededor del sistema metro, alrededor de los corredores de movilidad Transmilenio,
que permita activar el sector de construcción y aumentar recursos para el distrito. Usted se habla de un ajuste o de una renovación del plan de formación catastral de Bogotá. ¿Usted subiría los impuestos prediales? Es decir, ¿subiría los avalúos que son la base de los impuestos prediales? No, Bogotá es una de las ciudades en el país que más ha avanzado en una actualización catastral. Tenemos la mayoría de predios actualizados y tenemos además, en algunos casos, infortunadamente, un valor catastral muy cercano al valor comercial. Inclusive dicen algunos propietarios por encima del valor comercial. Entonces, el sector inmobiliario tiene un reto muy complejo porque saber cuánto vale un inmueble, pues solamente se sabe cuando se vende. Y cuando el valor catastral está muy cercano al valor comercial, pues es un riesgo real de que estamos generando una dinámica que afecta al proceso inmobiliario. Entonces nosotros no vamos a aumentar ese valor, vamos a mantenerlo actualizado según está estipulado en la normatividad, pero vamos a diseñar una herramienta que permita que aquellos que consideran que su predio está por encima del valor comercial tengan la posibilidad de revisar ese valor catastral para que no cometamos abusos. Eso puede ser una fuente de corrupción grande. Sí, claro, pues depende de cómo se haga. Eso tiene que ser técnicamente hecho, pero es importante evaluar eso obviamente con dinámicas que no sean predio a predio, sino con zonas y evaluar eventualmente el impacto económico que tiene, o el impacto en el valor, digamos, inmobiliario que tiene una obra. Por ejemplo, hay obras que se hacen en Bogotá que se piensa que tienen un impacto positivo y eventualmente aumentan el valor catastral de un predio, y hay otras que lo afectan. Por ejemplo, les cito una, el puente de la 100 con 15. Eso fue cobrado inclusive por valorización. Y los dueños de los predios nos dijeron, valorización, mire, me quedó un puente a menos de 20 metros de mi ventana. Lo que hizo fue desvalorizar el predio. Eso debe tenerlo en cuenta el catastro de Bogotá. Ya, usted tiene, ante la situación caótica y que puede llevar a una, a una situación muy delicada, ¿tiene alguna iniciativa nueva sobre el tema de las basuras? Sí, a ver, el sistema de basuras actual termina su operación en 2 años, más o menos, un poco más. Ese sistema, digamos, fue construido buscando cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que obligaba a incluir a los recicladores en el proceso. Esto, digamos, se hizo, pero todavía tiene fallas porque prioriza en buena medida el peso que se lleva el relleno sanitario y no genera verdaderos incentivos o suficientes incentivos para el reciclaje en Bogotá. Las rutas, por ejemplo, coinciden muchas veces la ruta del reciclaje con la ruta de los residuos que van para el relleno. Y cuando no hay tiempo del reciclador para recoger eso, pues se llevan todo el relleno sanitario. Entonces nosotros vamos a diseñar un nuevo esquema que es también por la vía de áreas exclusivas, no es libre competencia, es áreas exclusivas. Hay dos fórmulas que se plantean en la ley 142, o bien libre competencia, y es que operen los que quieran en Bogotá y escogen dónde van, y eventualmente eso genera una situación crítica en zonas apartadas. No es interesante para un operador ir a una zona apartada a operar. Entonces, Bogotá necesita áreas exclusivas que se dividen en un proceso licitatorio que hace la ciudad. Bogotá ha tenido una serie de áreas exclusivas. Tenemos que mantener, creo yo, esa figura, pero tenemos que incluir varias cosas. Incentivos verdaderos al reciclaje, herramientas para dignificar la labor de los recicladores, una política de reducción. Se habla siempre de reciclaje y reutilización. Hay que pensar en una política de reducción. Reducción es reducir la cantidad de cosas que se consumen que generan residuos. Eso es lo del primer paso. Digamos, el mejor residuo es el que no se genera, digámoslo así. Entonces, ese es el primer paso. Segundo, incentivar el reciclaje. También generar energía. Bogotá hoy genera biogás en el relleno sanitario, muy limitado. Podemos ampliar eso. Y yo estoy listo a sentarme para evaluar otras tecnologías que permitan eventualmente aprovechar los residuos para generar energía adicional, energía eléctrica. Eso ya existe en países que lo hacen, tiene un costo significativo, pero Bogotá tiene que pensar con un plan piloto para avanzar en eso, lo cual nos va a permitir pensar realmente en poder cerrar en unos años el relleno sanitario. Un tema que le mortifica a la ciudadanía y que es de alguna manera una plaga en Colombia entera es el tema de la corrupción. Usted, como innovación contra la corrupción, ¿qué plantea?
Pues Pablo, yo me he dedicado mi vida a la lucha contra la corrupción. Yo denuncié el cartel de la contratación en Bogotá, denuncié el cartel del volteo de tierras, he demostrado en mi actuación política mi compromiso en la lucha contra la corrupción. En el caso de la alcaldía hay que trabajar en varios frentes. Uno es una relación abierta, pública y transparente con el Consejo Distrital. Ahí no puede haber transacciones de que usted me vota mi proyecto y yo le reparto un puesto. Eso no va a ocurrir en mi gobierno. Segundo, tenemos que trabajar en mejores herramientas de denuncia. No existen herramientas eficaces de denuncia que permitan proteger a una persona. Si una persona sabe de un caso de corrupción en una entidad, tiene que haber un canal que proteja a esa persona, unas herramientas que protejan para que la persona no ponga en riesgo su trabajo. La mayoría de personas que en Colombia y en Bogotá denuncian un caso de corrupción pierde su trabajo y luego nadie la contrata. Eso no puede ocurrir. Tercero, gobierno digital, herramientas digitales, que sea visible a través de la tecnología cualquier actuación, es decir, cualquier contrato. Hoy tenemos problemas para que un ciudadano pueda acceder a la información. Hay barreras permanentes. Hay que presentar derechos de petición, hay que suplicar que den la información. El gobierno de Claudia López avanzó muy poco en gobierno digital. Esa es una estrategia que nosotros sí vamos a impulsar y eso será parte de las herramientas que le van a dar a la ciudadanía la posibilidad de ejercer veeduría en la administración pública. Pero lo que más preocupa son los chanchullos de tamaño grande, las mordidas, todos los manejos por debajo de la mesa en las adjudicaciones, el amangualamiento de proponentes, el hecho de que puedan diseñar las condiciones para que haya un adjudicatario casi que evidente y después de que se la adjudican se pongan de acuerdo los otros proponentes con él. Mejor dicho, hay elementos gigantescos en el sistema de contratación que llevan a una corrupción monumental como se ha visto recientemente en varios escándalos. Sobre ese mecanismo en particular, ¿usted cree que la Contraloría y la Personería son suficientes para poder controlar esos niveles de corrupción? A ver, en esos retos, primero tenemos que entender que actuamos bajo la normatividad vigente. Existe una ley que contempla, digamos, esos mecanismos de contratación, donde la excepción en principio es la contratación directa y la regla es la selección objetiva, que tiene varias alternativas. Una es la licitación pública. La apuesta nuestra va a ser en el gobierno diseñar los procesos de tal forma que logremos una amplia participación y que estén todas las herramientas para vigilar la actuación de quienes participan en una licitación pública. No estamos exentos de que alguien trate de hacer algo y traten de corromper a un funcionario. Vamos a buscar todas las fórmulas que permitan detectar esas situaciones y ponerla en conocimiento de la autoridad competente, que puede ser también Procuraduría, Fiscalía General de la Nación, obviamente. Yo creo que ningún gobierno está exento de que algún miembro del mismo actúe de manera indebida y termine eventualmente coaligado con algún contratista corrupto. La diferencia es cómo actuamos frente a eso. Yo no voy a ser de los que va a decir cualquier ataque a mi gobierno es una mentira, es una calumnia de la oposición. No, si hay elementos que demuestran o indicios serios de que habría una irregularidad en un proceso contractual, yo seré el primero en poner eso en conocimiento de la autoridad competente. Gracias al señor Carlos Fernando Galán, candidato del Nuevo Liberalismo a la alcaldía, y les agradecemos a ustedes también por su compañía. Los invitamos a votar y a escuchar con detenimiento las propuestas de los diferentes candidatos por el bien de la ciudad. Participen en la elección y cúmplanle a Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.